Alucinante y bienvenido. En nuestro viaje por Japón reservamos un día para disfrutar del Hello Kitty Shinkansen, tren bala especial temático que viaja entre Osaka y Fukuoka. Te compartiré todo el tren completo, vagón por vagón, lo que comimos, toda la experiencia y las sorpresas que vimos en Fukuoka. Fue un día espectacular. Jueves 21 de noviembre de 2024, estación Shin-Osaka. Acá venden bentos, cajas con almuerzos preparados para comer en el tren, comida cocinada cuidadosamente para llevar. Hay de distintos tipos y unos bentos especiales tienen forma de trencitos, muy bonitos. Son 8 coches y mira, qué belleza de tren, todo puntudo. Este Shinkansen Serie 500, de los poquitos que van quedando de este modelo, como un avión Concorde pero hecho tren. Cuando planeamos el viaje por Japón, Belén dijo que quería conocer este tren, lo tenía anotado como una prioridad y dejamos un día reservado solo para esto. ¡Holis! Aquí estoy con Belén, disfrutando y empezando la aventura. Vemos nuestro JR Pass y nuestro boleto. Tren Kodama 849. Nosotros estamos en el coche 5 de los 8. Nos compramos un montón de cosas para comer. Los bentos los veremos después. Yo aquí me dediqué a comer sándwiches de 7-Eleven, que son tan ricos. Todavía los echo de menos. Los combinis en Japón eran maravillosos. Y este tren temático tiene varias decoraciones de Hello Kitty. Y veremos el tren completo de punta a punta. Los 8 coches, uno por uno. Quiero que mis ojos sean tus ojos. Y estés aquí viajando con nosotros. En el último coche, 8, en la punta hay un espacio que simula la cabina del tren para los niños. Un mock-up de la cabina. Eso me pareció un detalle alucinante. Me parece impresionante porque puedes jugar a que controlas el tren mientras el tren está circulando. Japón está lleno de aficionados por el transporte, museos de trenes y cosas así, pero ver esto en un tren bala que circula en servicio es demasiado bacán. Me parece muy divertido. Yo estaba súper feliz en cómo piensan en estos detallitos para los niños y no tan niños. El detalle hermoso. De los asientos del tren existen distintos tipos de asientos y vagones dentro de este Shinkansen Serie 500. Este vagón 8 tiene asientos normales, filas con 3 y 2 asientos y el pasillo central, asientos cómodos, de buen espacio, buena reclinación. Este es el asiento estándar usual del Shinkansen japonés, de servicio ordinario o servicio normal.
Mira, el coche 7 tiene los mismos asientos económicos, muy parecido al coche 8 que vimos antes. El coche 6 de este Shinkansen es especial. ¿Ves que los asientos son diferentes? Estos asientos son de categoría Green Car, que es el servicio premium de los trenes japoneses. Por eso son asientos diferentes, más grandes, con más espacio, más anchos, mejor reclinación, más cómodos, de 2 en 2. Se nota la diferencia, aunque en este tren este asiento es una versión recortada en funciones. Algo curioso es que como el tren Hello Kitty es un servicio Kodama, que es el tren que para en todas las estaciones y es el servicio más lento, estos asientos se venden a precio normal, no como Premium o Green Car. Es una forma alternativa de viajar en este tipo de asientos sin pagar el recargo extra. Para hacerlos normales, les quitaron el reposapiernas, unas almohadillas y un sistema de audio, porque originalmente venían mejores. El coche 5 es donde estamos viajando nosotros, que tiene otros asientos diferentes. En los extremos de los Shinkansen hay espacios para poner maletas pegadas a la pared, y este vagón tiene algunos asientos especiales para discapacidad. En comodidades es un asiento parecido al Green Car que vimos antes, la misma configuración de 2 en 2, con buenísimo espacio, pero tiene un color distinto, azul oscuro, que a mí me parece hasta más bonito, y son asientos más nuevos. En los trenes bala japoneses existen coches que solo admiten asientos reservados, cada pasajero en un asiento específico en ese horario, y existen coches no reservados, donde compras tu boleto de Shinkansen para el horario, pero ocupas cualquier asiento de ese coche que esté libre. Este tren tiene coches de asientos reservados en el 4, 5 y 6, con estos asientos más cómodos, y el resto es no reservado. Por eso cuando reservamos boleto quedamos en estos coches. El coche 4 tiene el mismo concepto del coche 5, con los mismos asientos de color azul. Todos los coches de asientos reservados de este tren tienen esta comodidad extra. Y además del extremo donde las personas pueden poner sus maletas, también este vagón tiene un espacio especial para poner maletas. Recomendable si viajas con maletas grandes entre Osaka y Fukuoka. Los baños del tren los veremos después, pero como adelanto, este es un espacio de lavamanos y tocador decorado con rosado por Hello Kitty. Qué detallista, ¿cierto? El coche 3 es de asientos económicos normales, no reservado, con el espacio para las maletas, y lo especial o más icónico son los dos primeros coches del tren, el 1 y el 2. ¡Tarán, tarán! ¡Tarán, tarán! ¡Kawaii Room! El coche 2 de Hello Kitty Shinkansen está decorado por todas partes. El suelo, las ventanas, las cabeceras de los asientos, todo. Hello Kitty por todos lados, en todos los rincones. Es un tren demasiado kawaii, demasiado lindo. Y es lo que tú esperabas ver, me imagino, ¿cierto? Esta es la experiencia. Este coche 2 es sin reserva, non-reserved. Así que si compras pasaje en el horario del tren y no tienes un asiento reservado, puedes viajar aquí en estos asientos. Es matanga, dijo la changa. El que agarra asiento se lo queda. La mayoría lo hace así. Compra el boleto y hace la fila del coche 2 para subir. Usualmente hay mucha gente.
Pero ese día y en nuestro viaje el tren no estaba tan lleno. Pude grabar y fotografiar muchos detalles de este tren tan lindo, sin mucha gente, y además viajar en estos asientos por un buen rato. Yo viajé en este coche dentro del viaje. Tienen espacio para las maletas, tienen esto. Yo quedé realmente fascinado. Sin ser fan de Hello Kitty, la Belén sí lo es. Lo que me gusta es el nivel de cuidado, de detalle, todas las cosas bonitas que tiene. El mapa con las ciudades, los distintos diseños de Hello Kitty, el ambiente. La gente dentro del tren estaba demasiado feliz. La mayoría vino a tomar este tren por Hello Kitty. Y es eso. ¿Cómo hacer que un viaje en tren sea una experiencia inolvidable, divertida? Japón es demasiado bacán como turista en eso. Tiene experiencias muy geniales. Y ahora sí que vas a alucinar con el coche 1, Hello Plaza. Así es, todo el coche 1 es un espacio de tienda, sin asientos y afortunadamente para mí, con muy pocas personas en ese momento. Tuve un espacio de tiempo en que quedó todo vacío, cosa muy rara porque viene mucha gente a esta parte del tren. Hello Plaza es la tienda temática del tren Hello Kitty Shinkansen. Venden demasiados productos, muchas cosas. Tiene espacios para que te tomes fotos conmemorativas, hay unas mesas donde puedes ver el viaje, comprar cosas de la cafetería y comer acá. Y es lo que hablaba, cómo hacer que sea una experiencia inolvidable, el cuidado hasta por el último detalle. 100 de 10, realmente. Felicitaciones a JR Oeste, hermoso, hermoso. El Hello Kitty Shinkansen es un tren bala temático que inició el 30 de junio de 2018 y durará, dicen, hasta la primavera de 2026. Con Belén nos demoramos 5 años ahorrando para el viaje. Era una de sus metas, de sus sueños, y aquí estamos. Pudimos darnos el tiempo y el espacio, y el lujo también de viajar en este tren, de conocerlo, de recorrer todos sus vagones. Y ustedes que ven este video también lo están conociendo por nuestros ojos. Están viviendo esta aventura con nosotros. De verdad, muchas gracias a Dios por tantas cosas lindas y por este viaje soñado. Yo me compré una monedita para jugar gacha y también compré unos productos. Es que es imposible no comprar algo. Todo es demasiado lindo aquí. Hasta la bolsita de plástico es temática y hermosa. Muy bacán. Ya, pero para recordarme, ¿qué dices que me guarde?
que en la tienda del carro 1 en el Shinkansen de Hello Kitty solamente se puede pagar con dinero real o con la tarjetita esa, la Suica, la PA, con crédito. Eso. ¿Y qué te compraste tú? Muchas cosas. Al inicio les mostré que compramos bentos en la tienda de Shinosaka. Y obvio, si viajábamos en este Hello Kitty Shinkansen, yo me compré un almuerzo con la cajita de este tren. El menú para niños. Chuta, le abrí al revés. Ahora sí, esto es mi almuerzo. Claro que se me desordenó un poco. En la izquierda tenemos una mini hamburguesa de vacuno, porotos verdes, salchicha, omelette. Ahí están los porotos verdes. Esto es arroz con salsa de tomate y pollo, zanahorias con forma de estrellita, camarón frito. Todo súper rico. Y lo envuelto es una jalea de frutas chiquitita. 1480 yenes nos costó el bento Hello Kitty Shinkansen. Belén se compró otro almuerzo, una caja que tenía arroz, pollo frito y chuleta de cerdo, tonkatsu, una porción más grande, y todos vienen con oshibori, unas toallas calientes para limpiarse las manos antes de comer. Y en el hotel de Osaka me comí este bento autocalentable para cenar. Es una versión especial con una cuerda. Tú tiras esa cuerda y adentro se genera una reacción química que calienta la comida. Tienes que esperar un poco, porque si no te vas a quemar las manos. Y cuando la abres, la comida está caliente. Llegar y comer. Este bento viene con carne de Kobe, un corte premium, con arroz y sukiyaki, carne de ternera, pero cortada en rodajas y hecha al vapor. Y ahora puedo mostrarte el viaje como tal. Provecho y salud. En Hiroshima nos pasaron unas cosas raras. El tren quedó parado en la estación y por internet nos enteramos que había un tren con problemas en otra estación. Lo estaban revisando. Entonces la línea Sanyo Shinkansen quedó parada por varios minutos, como media hora. Nosotros usamos el internet de Olafly, una eSIM con datos ilimitados, súper útil en Japón, así pudimos navegar por internet. Y yo aproveché la espera y me fui a tomar una foto del tren, pero tuve que correr para no quedarme afuera. Me dio cualquier susto quedarme afuera. Después ya hicimos nuestro viaje normal. Toda una experiencia viajar en tren bala japonés, en Shinkansen y mucho más en este modelo tan raro y especial. Originalmente eran 9 trenes, ahora quedan muy poquitos circulando y pronto se irán, dejarán de estar en servicio. Años atrás hubo un Shinkansen de Evangelion, de 2015 a 2018 estuvo ese tren especial que es exactamente este mismo tren, el B2. Le cambiaron la decoración, pero es la misma formación y vagones. Todo un sueño cumplido, estar viajando en Shinkansen. Me parece poético pensar que puedes viajar tan rápido en un tren.
y disfrutar de los paisajes, de recorrer un país así, en este caso Japón. Es una maravilla. Realmente yo que amo el transporte, esto es fascinante. Lo voy a amar toda la vida. Algo notable es que este viaje cruza de una isla a otra. Vamos a Kyushu y para eso el tren cruza el mar a través de un túnel submarino, el túnel Shinkamon. Dentro del recorrido por el tren, también fui tomando fotos y registrando los carteles o letreros, destacando diferentes ciudades. Esa también es otra idea del Hello Kitty Shinkansen, no solo hacer un tren temático con tienda a bordo, sino servir a muchas ciudades y expandir el turismo en todas las estaciones donde para. Hacer un servicio a la comunidad y atraer turistas, dar a conocer más la cultura de esos lugares, sus productos, me parece demasiado genial. Entre los coches 1 y 2 tenemos un baño normal que tiene algunas decoraciones o stickers de Hello Kitty. Para nosotros, los hombres, estos trenes Shinkansen tienen estos espacios de urinarios, con espejo, lavamanos, jabón y obvio el urinario. Mira esto, demasiado monono. Esto es el baño para personas con discapacidad, que es bastante más grande y es especial, coche 7. Tenemos enchufe, lavamanos, jabón, espejo. Esto es para mudar a los bebés. Estas son toallas para limpiar todo el asiento antes de sentarte. Tenemos basurero. Otro lavamanos y los apoyos o pasamanos para que las personas se sujeten. Papel higiénico. El inodoro es normal, no tiene funciones inteligentes o de lavado de trasero. Hay enchufe para llamar por emergencias, espejo y el botón de descarga es infrarrojo. No se toca, pasa la mano por un sensor y se activa. Y abajo también puedes trabar la puerta. Esto es un baño normal, pero tiene las mismas cosas en un espacio menor y tiene el mudador. Algunos baños tienen mudador y otros no. Y como extra, en los trenes no se puede fumar. Antiguamente esta zona era designada para fumadores, pero ya tampoco se puede ocupar, porque no se fuma en todo el tren. Existe un sitio web especial del Hello Kitty Shinkansen con diferentes idiomas, aunque nosotros estamos viendo la versión en inglés. Se muestra el diseño con la decoración exterior y también fotos de la decoración interior, destacando el coche 1 y el coche 2, que son los más importantes. Hay una película temática que aparece dentro del tren y con otros personajes,
El resto es información de los coches reservados y no reservados del tren, los pases regionales que sirven, nosotros usamos el JR Pass nacional, y está el calendario con todos los días de operación del tren en los próximos meses para que te planifiques y puedas viajar en el tren. Además, el tren hace el mismo horario todos los días, Kodama 842 y 849, así lo pillas. Son 553 kilómetros de vías y este tren demora 4 horas y 14 minutos. La ruta completa sale 15.480 yenes, como $100, y el tren Nozomi demora 2 horas y 28 minutos. Es el servicio más rápido. Esa es la diferencia. Estación Hakata en la ciudad de Fukuoka, fin del viaje en el Hello Kitty Shinkansen, aunque el tren sigue hacia Hakata Minami, un viaje local, que va justo a donde guardan el tren en el taller. Japón, ¿qué trenes más lindos tienes? Realmente. Después del tren teníamos que comprar nuestro boleto de vuelta. Es un viaje relámpago con rebote, como pelota de ping pong, porque tenemos que llegar a dormir a Osaka. Son 4 horas y 13 minutos en el tren Hello Kitty más el retraso. Y tuvimos suerte, porque ya casi todos los boletos estaban vendidos. Alcanzamos justo 2 boletos en un tren de la tarde. Un tren Sakura. Viaje de 2 horas 39 minutos. Súper rápido en comparación. En las tiendas de la estación compramos una caja de galletas finas con relleno de frutilla. Una delicia local. Estaban súper ricas. Fukuoka nos pareció una ciudad encantadora. Estuvimos muy poquito. Realmente da para quedarse más tiempo. Volvería por más tiempo. Es un puerto importante. Tiene barcos de pasajeros a Corea del Sur. Recibe mucha carga de China. Una ciudad cosmopolita, moderna, movidísima. Y en la estación de Hakata tenemos esto. Decoraciones de Navidad, mercado navideño, shows en vivo. Hermoso. Nosotros compramos unas papas fritas y salchichas que venían con la forma de pulpito que aparecen en el anime, igualita. Y por temas de copyright no lo puedo poner, pero el tenor Kazuma Kudo, que participa en las canciones de Yuri on Ice y otras más,
Cantó un repertorio incluyendo Un sueño imposible del Quijote de la Mancha en inglés. Increíble. Un día redondo, inolvidable, lo pasamos demasiado bien. Así termina nuestro día, rebotando a Osaka. Que Dios los bendiga mucho y les conceda las peticiones de su corazón. Muchas gracias por disfrutar con nosotros y nos veremos en más videos. ¡Chau!